Señor, vengo a tus pies y me rindo ante ti. Tú eres mi amo, mi rey, mi Señor. Te doy gracias porque me perdonaste, por rociar tu sangre sobre mí, por morir y resucitar, por darme tu vida. Tú eres mi Dios. A ti te alabo y te adoro. Quiero servirte como tú quieres. Deseo agradarte, mi amo, mi amor, mi rey. Te doy toda la gloria y la honra. Te entrego mi vida y la derramo en libación, como un nardo de valor para ti. Te escojo a ti, mi bien, lo mejor. Sin ti, nada soy. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, te amo, anhelo tu presencia. Te amo, eres mi bendición. De tu hablar, oh Salvador, jamás yo dudaré, muy alentado soy, pues fiel me hace andar, tu gloria contemplar y todo mal vencer, pues fiel me hace andar, tu gloria contemplar y todo mal vencer. Tu rostro amado, anhelo aquí, no voy a descansar, espero vi. Y aquí contemplar al fin, yo voy a recibir. Y aquí en la fe, contemplaré al fin, lo voy a recibir. Contigo está todo mi corazón. Contigo está todo mi corazón. Te espero encontrar porque por mí regresarás. Te espero encontrar porque por mí regresarás. Espinos hay, también dolor, mas no me impedirán ganar el galardón. Levanta, oh corazón, rechaza el mundo ya, llévame a Cristo así. Levanta, oh corazón, rechaza el mundo ya, lleva a Cristo así. Oh, mi amado sol sanador, Señor glorioso Rey, mi anhelo aquí. Me inclino a tus pies, tu trono va a surgir, tu reino has de venir. Me inclino a tus pies, tu trono va a surgir, tu reino has de venir. Contigo está todo mi corazón. Contigo está todo mi corazón. Te espero encontrar porque por mí regresarás. Te espero encontrar porque por mí regresarás. Contigo estás todo mi corazón. Contigo está todo mi corazón. Te espero encontrar porque por mí regresarás. Te espero encontrar porque por mí regresarás. Saludos, un abrazo muy fraternal, muy fuerte desde acá, desde este hermoso país, Costa Rica, desde esta ciudad, su capital San José.
Queremos realmente agradecerles a ustedes por conectarse con nosotros con tu canal Ministerio Vida para Todos. Estamos siguiendo con esta nueva experiencia de transmitir los días sábado, porque ya los domingos estamos teniendo nuestras primeras reuniones presenciales, aunque con pocos participantes, para cuidar los protocolos establecidos con respecto al COVID-19. Seguimos en este estudio bíblico que ha tenido gran luz, que nos ha llevado a tener grandes revelaciones sobre los ministros del nuevo pacto. Y como ahora es mucho más necesario, la venida de nuestro amado Señor está muy cerca, no podemos determinar qué horario, qué fecha, pero por las señales y por lo que está aconteciendo en todas partes del mundo, entendemos que está muy próximo su venida y Él se va a reunir primeramente con su iglesia. Y queremos ser esos ministros, esos primeros ministros que realmente puedan abrazarlo, ¿verdad?, ya en su parucía. Después de haber llegado a estos 200 suscriptores, queremos llegar ahora a 1000. Te pido que nos ayudes para que este canal pueda seguir siendo de bendición, seguir expandiéndose. Y por el otro lado, si te interesa nuestro contenido y si este mensaje llega a tu corazón, no te olvides de darle ese me gusta, ¿verdad?, y seguir apoyándonos. Que el Señor hoy pueda alumbrarnos a través de esta palabra. Disfrutamos una hermosa alabanza y ahora queremos llevar a ustedes el mensaje número 11 en continuidad de este estudio bíblico, los ministros del nuevo pacto. Este mensaje es maravilloso, es glorioso. Este mensaje tiene como título: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Yo no sé si usted en esta hora usted puede tener este sentimiento y repetir: he aquí que vengo. Aquí estoy, Señor, oh Dios, para hacer tu voluntad. Los versículos que vamos a leer, que se van a presentar en pantalla, son Hebreos capítulo 10, verso 7, dice así. Hebreos 10, verso 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. En el verso 9 de ese mismo capítulo de Hebreos 10 dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Dios está muy interesado, queridos hermanos, no es congregarnos, no es simplemente perfeccionar nuestro carácter, producir personas como ministros de Cristo, ministros del nuevo pacto. Está determinado a ayudarnos a que podamos entender cuál es el propósito por el cual hoy nos quiere hacer ministro. Por eso Él nos enseñó una hermosa oración. En Mateo capítulo 6, verso 10 dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense que la comparación es como en el cielo. Ya Él tiene en los cielos todo bajo un estricto control, todo le obedece. Mas nosotros, como sus hijos, todavía como sus redimidos, los salvos en este tiempo, no logramos hacer su voluntad. Somos rebeldes, somos realmente personas difíciles, de dura cerviz, casi como el pueblo de Israel. Y el gran interés que Dios tiene al crearnos era que el hombre no solo tuviera imagen y semejanza, sino que pudieran ser su representante en esta tierra, que pudiera a través de nosotros Él manifestar su autoridad, y por medio de eso, de esa autoridad, de esa expresión, Él pudiera también tener en la tierra su voluntad cumplida. Leamos lo que dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Repito, Romanos 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo racional es algo inteligente, es algo lógico, es algo razonable, que está en armonía, en este caso, con el modo elevado con que Dios quiere cumplir su voluntad en esta tierra. En el verso 12 nos habla de que tenemos que renovar nuestra mente porque la buena voluntad de Él es algo agradable, perfecto. Pero tenemos que comprobarlo. ¿Cómo? Presentando nuestro cuerpo. Por eso el título de este mensaje, He aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Bendito Dios, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que Dios pueda regalarnos este propósito de vida, este propósito de servicio, sobre todo en estos tiempos finales, muy cercanos, que realmente todos podamos tener tal visión, tal incumbencia, inclusive un verdadero arrepentimiento para que el Señor pueda contar con nosotros. Oremos. Padre misericordioso, amado Salvador Jesucristo, Señor mío, Señor nuestro, invocamos, oh Señor Jesús, tu santo nombre para rendirnos a tu presencia y pedirte, Señor, que a través de este mensaje, de esta transmisión, tú no nos transmitas simplemente doctrinas, nos llenes de una luz, nos quites los velos, nos des propósito para nuestro diario vivir espiritual. Oh Señor Jesús, al invocar tu nombre lo hacemos con gemidos, pidiéndote, Señor, que llenes nuestras vidas, Señor, oh, de tu santa palabra, que ella fluya y que tu palabra pueda ser glorificada. Abre nuestro entendimiento para poder ver lo que tú quieres mostrarnos. Abre nuestro corazón para poder atesorar lo que tú nos vas a mostrar. Y danos, Señor, una mente sabia para poder, Señor, comprobar esa buena voluntad en el ejercicio mismo de nuestro diario acontecer. Señor, háblanos. Tócanos, haz tu obra en nosotros. Oh Señor, usa todo lo que sea necesario para que el Espíritu le hable a tu iglesia hoy. Señor, este mensaje, esta transmisión, esta conexión y cada uno de los que vamos a tocar esta palabra, los entregamos en el poderoso nombre de Jesús para que tú seas el magnificado en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la exaltación, porque tú eres el único. Tú eres nuestro único gran yo soy. Amén y amén. Jesús es el Señor. Continuamos en este desarrollo de aquí yo vengo pronto para hacer tu voluntad y lo haremos en 3 pasos. El primer punto sería cumple tu ministerio. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense, sé sobrio en todo. Una mente sobria es una mente razonable, lógica, capaz de entender con claridad. Diferente a una mente que está bajo los efectos del alcohol, embriagada, que no tiene claridad de acción. Dios necesita que seamos sobrios en todo. Que podamos entender que Dios delegó a cada uno de nosotros ahora este ministerio de nuevo pacto, que es nuestra vez para actuar. Leamos, para conectar el final de la introducción, cuando hablamos de Romanos 12:2, se nos dijo que debemos renovar nuestro entendimiento, no acostumbrarnos, no quedarnos en este mundo, sino renovar nuestro entendimiento para comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Y continuemos con Romanos 12, verso 3, dice así, digo pues, por la gracia de Dios, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe, ¿qué es la fe? La fe es convicción, la fe es certeza, la fe es la confianza. Dios nos llamó, su llamamiento irrevocable, nos colocó, nos sacó de las tinieblas y nos colocó en su reino para impartirnos sus sentimientos, abrirnos su corazón y decirnos, cuento contigo. Pero
nuestra mente no se fija en las cosas celestiales, no se fija en las cosas de Dios, se quedan pegadas en este mundo, en sus diarias necesidades. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios que se reúnen? El primero es un alto concepto de sí. Como dice allí, ¿verdad? Hay que pensar con cordura, pero mucho en su primera parte dice un alto concepto de sí mismo. Esas personas que tienen un alto concepto de sí mismo son personas que son muy capaces, muy talentosas, con grandes capacidades, con buena dicción, con una capacidad de expresión. Y eso entonces ha producido en el medio cristiano un gran número, el mayor número de hermanos. Son personas que están sentadas sin función en una congregación. Todo está delegado a esas personas capaces. Grandes cantidades de personas se congregan, pero ¿quiénes llevan a cabo el ministerio? Solo ese pequeño número de personas que son capaces. ¿Qué produce esto? Por un lado, atrofia a muchos hijos de Dios. Físicamente, si un miembro no funciona, este se atrofia. Necesita el ejercicio. Igual es espiritualmente, si no funcionamos, nos atrofiamos y nos quedamos simplemente allí como petrificados en una silla. Pero por el otro lado también hay otro daño colateral allí, cuando estas personas con su alto concepto se sienten superiores y tienen opiniones muy fuertes, su hablar quieren imponerlo. Y así, queridos hermanos, tampoco ellos son ayudados porque pierden ese sentido de conexión con Dios cuando dice humillados bajo la poderosa mano de Dios. Este principio de alto concepto de sí, el primero que lo tuvo fue nuestro enemigo, el enemigo de Dios, que primeramente fue un ángel. Y él realmente creía que era capaz, suficiente, y quería llegar a ser igual a Dios y cayó. Que Dios nos ayude. Podemos leer en 1 de Corintios capítulo 12, versos 27 y 30, dice así: y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y empieza el 29 con preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todo? ¿Dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Bendito sea el Señor, somos cada uno miembros del cuerpo de Cristo. En nuestro cuerpo físico no hay ningún miembro que es solamente ornamental. Todos tienen función y todos se unen unos a los otros para darle vitalidad y funcionabilidad a nuestro cuerpo físico, para que el cuerpo espiritual del Señor en esta tierra, su iglesia, pueda tener función. Todos los miembros tienen que desarrollar y ejecutar sus funciones. Que podamos ser libres de ese concepto de que solo los hermanos más capaces son los que pueden llevar adelante los servicios de Dios. Hay otro asunto acá para pensar por lo cual no se piensa con cordura. Es lo contrario a estos que piensan de sí muy bien. Son aquellos que tienen un bajo concepto de sí mismos, que se creen que no tienen capacidad, que son insuficientes, que les falta peso, experiencia, poder, conocimiento. Se hallan insuficientes. Y eso es contradictorio, porque la palabra del Señor nos dice que Él nos hizo ministros competentes, y no es de la letra, sino por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11 dice que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay un espíritu diferente al otro. Todos tenemos el mismo Espíritu del Señor, el mismo Espíritu Santo.
Somos todos templo del Espíritu. Lo que tenemos son diversos tipos de dones o capacidades y talentos. Pero muchas personas se miran a sí mismos y no miran al Dios que está dentro de ellas. No miran a ese Espíritu maravilloso que ahora se unió a su Espíritu. Podemos leer, por favor, lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Dice así, verso 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aleluya. Hermanos, hoy estamos en la era del espíritu. Por eso nosotros tenemos que tener claridad de que no debemos tener ese bajo concepto de nosotros mismos, sino creerle al Señor. Él empezó una buena obra y la va a perfeccionar. Y Él dice que nos puede dar el querer como el hacer, según Filipenses capítulo 2, por su buena voluntad. Seamos parte de fe. Confiemos que el Señor nos va a usar y que simplemente abrimos nuestra boca y Él nos va a llenar. Otra cosa que nubla, que quita la cordura de los hijos de Dios son aquellos que se reúnen y se sienten autosuficientes. Los primeros, ya ustedes saben, son aquellos que tienen alto concepto. Los segundos son aquellos que tienen bajo concepto, pero muchas personas después que empezamos a ser usadas por el Señor, que empezamos a ejecutar y llevar adelante un servicio, nos sentimos competentes por nosotros mismos. Empezamos a no depender del Señor. Ya tenemos capacidad para hacer las cosas y creemos que por las simples repeticiones todo va a funcionar. Tengamos cuidado. Por eso Pablo nos dio una ayuda para evitar ser autosuficientes. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versos 3 y 4. Dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Repito. Él fue a los Corintios, este libro base que estamos utilizando para este estudio maravilloso. Dice, estuve con ustedes, yo fui a ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Queridos y amados hermanos, ¿será que Pablo estaba deficiente físicamente? ¿Será que Pablo tenía su espíritu oprimido? ¿Sería que él no tenía la capacidad para hablar las palabras del Señor? No, eso no es lo que se dice allí. Él no quería ser independiente al Señor. Él quería estar unido, llevar palabras que salen desde el trono de Dios a ese pueblo en Corintios. Eso también es nuestra necesidad. Y como último punto, como última base para esto de desarrollar lo que significa pensar con cordura, debemos entender lo que significa tener un claro concepto de lo que significa ministerio. Como le he venido diciendo, en el medio cristiano se ha convertido religiosamente una tendencia de que solo los que pueden llevar adelante los ministerios son personas dotadas, capaces, los líderes. Y muchos hijos de Dios quedan sin funcionar. Muchos hijos de Dios quedan sin hacer. Sentados solo allí como simples personas pasivas. Y eso no agrada. Eso es lo que no quiere el Señor. El Señor nos llamó a todos para ser parte integral de esta fuerza con la cual traemos al Señor de vuelta. Hay una diferencia entre un ministerio personal y un ministerio del nuevo pacto. Yo puedo tener un ministerio personal, yo puedo predicar, puedo orar, puedo cantar, alabar, puedo ministrar la palabra, puedo ser un maestro, puedo ser un evangelista. Y voy en mi libertad a cualquier lugar. Y solo predico o ejecuto el servicio personal que siento por el tiempo, 1 hora, 2 horas, si es una conferencia, 6, 7 horas, 5 horas. Pero la gente entra allí y sale de allí y después no tiene un seguimiento, no hay un mayor cuidado.
Y quiero decirles, queridos hermanos, que un ministerio es una comisión que Dios le da a una persona, a un grupo de personas, para que esta comisión, o que es conducir al pueblo de Dios desde la voluntad que se nos revela a la voluntad que debe ser practicada. Un asunto es recibir la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, y otra cosa es la ejecución de esta voluntad. Él empezó la buena obra y se necesita que se perfeccione. Entonces, un ministerio tiene sentido cuando el pueblo de Dios es llevado de un punto de partida al punto de destino, que es que esa verdad se haga nuestra realidad. Eso es exactamente lo que Dios está necesitando hoy. Y ese es el destino establecido. Eso es lo que vimos con Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue una persona que lideró al pueblo de Israel, un pueblo que tenía 430 años en esclavitud, y clamó durante todo ese tiempo por ese pueblo. Pero ese pueblo tuvo que esperar que Dios preparara a Moisés por 80 años, 40 años en Egipto, bajo esos estudios de especialización en esa cultura muy superior en ese tiempo, y luego 40 años en el desierto para poder producir esa mansedumbre, esa templanza, ese carácter para llevar a este pueblo de Egipto a la buena tierra de Canaán. No era destruir a Faraón, no era castigar al pueblo de Egipto. Era que Dios quería liberar a ese pueblo y conducirlos a la buena tierra de Canaán. Y ese era el ministerio en ese tiempo, el servicio de ese tiempo. Hoy también Dios nos quiere llevar a lo mismo. Hoy estamos muy cerca de la venida del Señor, y el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos rescatar personas de las tinieblas, del mundo caído, y llevarlos a través de su salvación, de la impartición de la palabra, de un cuidado, de un seguimiento apropiado. Llevar a esas personas también a ser esos ministros del nuevo pacto. Que Dios nos ayude. Podamos leer, podamos ver lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el corazón de Dios, que todos lleguemos. No quiere simplemente que tengamos un tiempo, un pasatiempo o un momento extraordinario con Dios de una hora. No, Él quiere llegar a nuestras vidas, y desde que Él empezó la buena obra, Él quiere perfeccionarla. Él nos quiere llevar hacia Él mismo, hacia un encuentro próximo que tendremos con Él. Y quiere llevarnos como ministros del nuevo pacto, como verdaderos adoradores, como personas que ya hemos crecido. Por eso, queridos hermanos, debemos dejar a un lado los conceptos de un servicio personal y empezar a integrarnos todos dentro de ese ministerio. Y para que esto pueda tener gloria, lleguemos a otro gran punto de cómo cumplir el ministerio, y es necesario vivir lo que se predica. Leamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. 2 de Corintios, versos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor, pensando esto, fíjense de nuevo la mente entrando allí, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Este punto también nos puede ayudar a entender, queridos hermanos, que fuimos llamados como ministros no simplemente para dar mensajes doctrinales o para llevar un servicio y después tirar los guantes y sentarnos a descansar. Los ministros del nuevo pacto viven lo que hablan, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Significa que ese amor nos presiona, nos acorrala, nos lleva a que seamos funcionales para que podamos ser personas que sirvan al Señor. Quiero leer con ustedes lo que es el Evangelio de Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Y por causa del tiempo voy a leer dos frases comunes.
Primero es la pregunta del Señor, ¿tú me amas? ¿Me amas? 3 veces les pregunto lo mismo. 3 veces Pedro utilizó la palabra, tú lo sabes, Señor. Y 3 veces también el Señor le dio una respuesta. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Dios no quería sabiduría, conocimiento, Dios quería una acción. Si Dios nos está constriñendo, Dios quiere que gastemos un tiempo extraordinario, maravilloso, para conducir al pueblo de Dios de la carne al espíritu, del mundo al reino de los cielos, de lo terrenal a lo celestial, de lo profano a lo santo. Esa conducción tenemos que ayudarnos todos a seguir, porque Dios nos está necesitando. Leamos lo que dice Primera de Tesalonicenses. Vamos el ejemplo que nos dejó Pablo allí. Primera de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, versos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, escuchen, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Pablo no se presentó a Tesalónica a simplemente predicar y a dormir, descansar. No, él se presentó casi como una madre, como una nodriza, para cuidar a aquellas pequeñas criaturas que estaban naciendo en Cristo. Oh Señor Jesús, que el corazón del pastor se despierte en nuestras vidas. Y el último punto de este gran punto de cumplir el ministerio es caminar por el camino estrecho y por la puerta angosta. Como dice Mateo 7, versos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Señor Jesús. Queridos hermanos, si a usted le tocara elegir, si a mí me toca elegir, nunca escogemos lo estrecho, lo angosto. Siempre queremos la mejor pista, la mejor vía, muy amplia para no ser importunados. Pero de esta manera, queridos hermanos, le damos muy rienda suelta a lo que somos naturalmente. Hablamos lo que queremos hablar, gastamos el tiempo como queremos gastar el tiempo, servimos al Señor cuando sentimos que debemos, cuando tenemos el tiempo para servirle. Y por esa razón, queridos hermanos, la Biblia nos muestra allí que de esa manera entraremos en perdición. ¿Qué es lo que vamos a perder? Según la palabra de Dios nos dice, esa perdición es el galardón, ese premio que Dios tiene preparado con nosotros. En vez de recibir aquella frase que dice, entra al gozo del Señor, te van a decir, obrero anárquico. Ahí están las tinieblas de afuera. Muchos son llamados, hermanos, pocos seremos escogidos. Yo espero que usted y yo, todos los que estemos aquí, podamos ser participantes de esto. Bendito sea el nombre de Dios, que podamos transitar a través de esta restricción del Espíritu y ser parte de este glorioso ministerio que trae al Señor de vuelta. Continuamos en este mensaje precioso y maravilloso y desarrollaremos ahora un segundo gran punto: produciendo ministros del nuevo pacto. Para eso leamos lo que nos dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Después que Dios ha tocado nuestra mente en el punto anterior, hoy nos quiere dar una visión gobernante, algo, ¿verdad?, que podamos nosotros abrazar para la ejecución. Escuchen, el Señor dijo, les dijo a sus discípulos, y hoy nos lo dice a nosotros, nos quiere dar poder. ¿Para qué?
para que seamos, ¿verdad?, por medio del Espíritu, ¿verdad?, testigos, pero no estáticamente en un lugar como Jerusalén, sino que Él quería algo más, la expansión. Él quería de Jerusalén ir a Judea, de Judea llegar a Samaria, y no se conformaba con poco, quería lo último de la tierra. Señor Jesús, leamos ahora lo que dice capítulo Mateo 28, verso 18 y verso 19. Dice allí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, aleluya, dígalo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y agrega el 20, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos también que Dios, el Señor, a través de su ministerio, Él inició este ministerio, ¿verdad? Él fue el primer ministro, según lo que determina Lucas capítulo 23, ¿verdad? Él fue el primer ministro de este ministerio. Él inició a sus 30 años este ministerio y empezó a ejecutar la buena voluntad de Dios. Él dijo: aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Se presentó, ¿verdad?, a llevar adelante este servicio ante el Señor. Y a partir de allí, queridos hermanos, el objetivo era empezar a llenar esta tierra para que se hiciera su voluntad del poderoso evangelio de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús. Por eso la visión del ministerio neotestamentario es la expansión. Aquí quiero ayudarlos a que puedan tener este entendimiento claro. Queridos hermanos, este ministerio inició con el Señor. Lucas 3:23 dice que a los 30 años empezó su obra. Y lo primero que hizo fue escoger a 12 apóstoles. Estos que les habló en Hechos 1:8. Y junto a otros más, ¿verdad? Y Él les dijo: yo les voy a dar poder. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál fue la comisión? ¿Cuál fue el ministerio, el encargo que le dio? De que no solamente se quedaran en Jerusalén, sino que fueran a toda la tierra. Lamentablemente esto no aconteció. Y vemos que Dios entonces en Cristo levantó a través del Espíritu a otro gran apóstol, el apóstol Pablo, que él fue hacia los gentiles. Él fue llamado para ser ese testigo, ¿verdad?, de a todos los pueblos. Él se encargó de esparcir el evangelio del Señor. ¿Y qué hizo Pablo, queridos hermanos? Él, a lo largo de sus epístolas, podemos leer que él tuvo grandes colaboradores. Él no actuaba solo, como tampoco nosotros debemos actuar. Y vemos cómo Pablo, en todas las regiones, él produjo personas como Silas, Timoteo, Tito, Aquila, Priscila, Estéfanos, Tíquico, Epafrodito, Epafras, Trófimo, Onésimo, Filemón, Onésimo, Señor Jesús, y muchos más. Vemos a alguien que no solo se quedó estático en un lugar, sino que él iba de lugar en lugar. Él tuvo una visión celestial, como lo dijo en Hechos capítulo 24. Oh rey Agripa, aquí yo tengo una visión celestial, yo no fui rebelde a ella. Hoy debemos tener tal visión nosotros también. No ser rebeldes a esta visión celestial. Y entender que Dios quiere que esparzamos este evangelio en toda Costa Rica, en toda Centroamérica, en todas las Américas, en toda Asia, en toda África, en toda Oceanía, en todo el mundo islámico. Este evangelio tiene que llegar a toda la tierra habitada. Pero los hijos de Dios queremos quedarnos estáticos, tranquilos, inamovibles. Señor, tenga misericordia y nos ayude, oh Señor, a ver lo que Dios necesita hacer de nosotros. Por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros necesita aprender a ser líder. Ahora, líder aquí, como lo queremos presentar, no es alguien simplemente con autoridad, con gobierno administrativo de manejo.
No, líder es un mentor, un influyente, alguien que pueda llevar a otros también a que puedan desarrollar los dones y el ministerio que también tienen. Señor Jesús, leamos lo que dice completamente Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13 dice, y Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, repito de nuevo, para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y después, como el verso que ya le leí, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento, a ese varón perfecto. Amados hermanos, el gran problema es la religión que pesa sobre nosotros y hace que nosotros nos quedemos allí esperando que otros hagan, que esos líderes lo hagan, que esos que están allí al frente lo hagan, esos capaces, y nos olvidamos de que nosotros también tenemos la encomienda. Mucha es la mies. Pocas personas no pueden llegar a toda la tierra habitada. Para eso Dios necesita un gran ejército. Y esta visión tiene que comprometer a todos los hijos de Dios. ¿Y cómo podemos iniciar esto? ¿Cómo podemos derrotar el concepto eso de que solamente los líderes pueden, digamos, los que están al frente pueden ser los que estén llevando? Ser factores positivos, factores influyentes, mentores de personas que ayuden a otros. Por eso tenemos que ver lo que se determina aquí. Hay que derrotar esa perversa práctica de que solo los pastores y solo los apóstoles y solo los evangelistas pueden hacer la obra del ministerio. Según Efesios 4, queridos hermanos, ellos son los que entrenan, capacitan, perfeccionan, ayudan, toman de la mano a los creyentes para que estos creyentes sean los que realicen la obra del ministerio. ¿Quién puede predicar en tu casa? ¿Quién puede ir a los vecinos del lado? ¿Quién puede hacer la obra en el lugar donde tú trabajas o estudias? Bendito sea el nombre del Señor. Todos podemos. Cuando estamos transitando para nuestro lugar, sea de trabajo, de estudio, para nuestra actividad, podemos orar por las personas, podemos presentarles el Evangelio, podemos ayudarles en sus necesidades, podemos hacer un seguimiento a través de estudios bíblicos, podemos estar pendientes de sus necesidades, de estar hombro a hombro al lado de ellos y encaminarlos, así como Dios nos encaminó a nosotros, encaminar a cada uno de estos siervos, a también que sigan los pasos de ser útiles al Señor, funcionales al Señor. Porque mire lo que dice Filipenses 3, mira la carga que tenía Pablo. Dijo Filipenses 3, versos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era lo que él tenía que dejar atrás? Esos conceptos, amados hermanos, y extenderse a lo que está delante, porque todo el pueblo de Dios es la iglesia la que va a traer a Cristo de vuelta, no el servicio de un hermano. Por eso necesitamos producir este gran número de seguidores, de servidores al Señor, de ministradores en todo lugar. Y ahora con esta pandemia, ¿qué ganamos? Que ya no nos podíamos estacionar en un lugar congregacional. Y ahora todos teníamos que funcionar desde nuestras casas. Y aleluya, teníamos que contar con llevarle la palabra a nuestros miembros familiares. Bien, podemos ser esos ministros del nuevo pacto. Y leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6, porque es muy importante este punto. 1 Corintios 12, verso 4 al 6 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones. Repito, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y el 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. Amados, nos congregamos muchos miembros del cuerpo. Y todos tenemos diferentes dones. No tengamos miedo a la diversidad. El temor que debemos tener es a no tener el mismo espíritu. Porque el espíritu es el que nos conduce. El espíritu nos da el ministerio que nos conduce desde nuestras capacidades a que todos lleguemos, a que todos seamos esos varones perfectos, que todos podamos ser esa novia ataviada, gozosa que se prepara para el Señor. Hay diversidades. Mi dedo solo puede tener tacto, no puede oler, no puede ver, no puede oír. Aleluya. Y este miembro debe estar contento con el servicio que tiene y aprender a depender del servicio de los otros. Y en esa armonía, bendito sea el Señor, podamos ser ese cuerpo, ese ejército que se levanta en favor del Señor, ejecutando esta obra ministerial que edifica, que le da completación al cuerpo de Cristo para prepararlo para la segunda venida del Señor. Fíjense, diversidad de capacidades, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerio, ministerio de la palabra, ministerio de ofrenda, ministerio de servicios prácticos, alabanzas, sonido, música, tantas cosas que hay hoy en día como servicios prácticos, pero es un mismo Señor. Y hay diversas operaciones, pero es un mismo Dios, porque todos ejecutan el buen deseo y la buena voluntad del Señor. Amén. Llegamos al último punto de este glorioso mensaje. Y este punto tiene el mismo título del mensaje: aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué significa aquí yo vengo? Significa depender de Él, ir a su presencia, entender que sin Él nada podemos hacer. Por eso, en la sección pasada hablamos de 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero hay un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios. Y en 1 Corintios 12, verso 1 al 3, si lo podemos leer, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar esto? El Señor nos dice allí, queridos hermanos, que todos los que necesitamos y estamos desenvolviendo, desarrollando, ejecutando, funcionando con nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo, no lo podemos hacer de manera carnal, natural. Necesitamos pasar a ser seres espirituales, unidos al Señor. El que se une al Señor en un espíritu es con Él. Es allí en ese espíritu, como dice 2 Corintios, ahí es que hay la libertad. Esa libertad de poder ejecutar y funcionar para operar y edificar el cuerpo de Cristo. Muchas personas no entienden lo que significa invocar el nombre del Señor. El invocar significa llamar al Señor por su nombre. Es como un niño que llama a papá, llama a mamá, porque necesita de sus padres, necesita de su presencia, necesita de su compañía, necesita de su asistencia, de su cobertura. Igual somos nosotros, necesitamos a Dios. Jeremías 33 dice: clama a mí que yo te voy a responder. Aleluya, por el nombre glorioso de Jesús, que ya ahora está en nuestra boca, podemos llamarlo y Él se hará presente en nuestras vidas. No es un mantra, no es invocar el nombre del Señor, repetir vanamente. Tampoco es, por ejemplo, imagínense, se nos cae algo, se nos rompe algo, y a veces personas dicen: oh Dios, pero de una manera que no se siente espiritual, que eso suena más bien como una maldición. Fue hecho en rabia.
Pero invocar el nombre del Señor es llamar al Señor, buscar su presencia. Es como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, es reconocer, como dice el verso 5, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos hacer nada separado de Él. Este servicio es espiritual y debemos serlo en dependencia de Él. Y como un ejemplo gráfico, tenemos que destacar aquella porción negativa que se nos desarrolla en Apocalipsis 3 cuando se retrata la iglesia en la Odisea. En el verso 17 se decía que esta iglesia era rica, que no tenían de ninguna cosa necesidad, porque se separó del Señor. Dios mío, separados de Él nada podemos hacer, y por eso tenemos todos que aprender a depender de la presencia del Señor. Y para terminar, desarrollemos el último punto: una obediencia al Señor. Leamos Hebreos 10, desde el verso 5 al verso 9. Dice así, Hebreos 10, del 5 al 9, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el 7 agrega, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué oración tan bella de Dios, de Jesús. He aquí, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales, esas son las cosas que se ofrecen por la ley, sacrificios, holocaustos. Pero el 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y para establecer lo último. Así como el Señor oró, así como el Señor se presentó, hoy nosotros también tenemos que presentarnos en obediencia. En Hebreos se nos muestra que Él fue perfeccionado en esa obediencia. Costó sufrimiento, le costó lágrimas, dolor, aprender a servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, para redimirnos. Costó. Le costó obedecer. El que hizo, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase conforme a su deseo. Eso debe ser también nuestra visión hoy. Hoy nosotros tenemos que entender que Dios nos está llevando a que dejemos a un lado todos estos asuntos religiosos, todos estos velos oscuros que nos tienen, ¿verdad?, de solo ser asistentes a una congregación y empezar a hacer aquí, y decirle, Señor, aquí yo vengo. Yo no vengo simplemente a una congregación de manera pasiva. Aquí yo vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Por favor, abra tu corazón en este momento y dice, Señor, yo vengo aquí para hacer tu voluntad. Quita todo esto primero que hubo en mí y llévame a lo perfecto, a lo que tú deseas, que úsame adecuadamente. Señor Jesús. Por eso tenemos que leer lo que le pasó a Pablo y a Silas. En Hechos capítulo 16, por favor, si me pueden acompañar, vemos que Pablo y Silas estaban dispuestos a predicar el Evangelio, y el verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pablo y Silas no insistieron en seguir su propia agenda, sino que fueron obedientes al Espíritu. ¿Será que el Espíritu no quería que el Evangelio se predicara? Y si proseguimos con la lectura, entendemos. En el verso siguiente, en el verso 9, dice así, verso 8, perdón. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Enseguida. Aquí vemos, queridos hermanos, a estos dos hermanos que tenían en su agenda, en su corazón, predicar el Evangelio, pero no lo hacían de cualquier manera. Lo hacían en obediencia al Espíritu, a la unción, al dirigir, al guiar, a la conducción que tenía el Señor a través del Espíritu Santo. Hoy también nosotros, aunque seamos organizados y tengamos nuestra agenda de predicación, nuestros servicios, debemos siempre presentárselo al Señor para que Él lo encabece. Si Él nos mueve, sí, porque aquí se ve que el Espíritu no es que no quería que se predicara, sino que Él los quería llevar ahora a Macedonia, ese gran lugar donde Dios tuvo realmente un grupo de creyentes que, de hecho, Tesalónica, una de las partes de Macedonia, será nuestro objeto de los próximos estudios bíblicos, porque es una epístola maravillosa que muestra a un pueblo de Dios que abraza la voluntad divina. Señor Jesús, para terminar quiero leer lo que hay en 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15, verso 22 dice así: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Queridos hermanos, aquí yo vengo, pero ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué nos presentamos delante del Señor? Es para hacer su voluntad. Esa ya está establecida y Dios lo que necesita de nosotros es la obediencia. Que podamos tener claridad, queridos hermanos, y entender que eso es lo que Dios está buscando. Que seamos personas que también aprendamos a obedecer, a castigar duramente nuestra desobediencia cuando nuestra obediencia se perfecta, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 6. Amados hermanos, que hoy podamos tener un corazón abierto y que podamos rogarle al Señor para que ese querer y ese hacer de su buena voluntad llegue a nuestras vidas y podamos ofrecernos. Hoy Dios nos dio estos cuerpos, hoy Dios nos redimió y nos colocó en la iglesia para que seamos nosotros los que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Somos nosotros los que tenemos que predicar el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que doblar nuestras rodillas en oración, bien sea por nosotros mismos, por la familia, por la iglesia, por la sociedad, por el país, por los momentos que estamos viviendo. Somos nosotros los que tenemos que abrir la boca para poder predicar este Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que salir e ir a llevar el Evangelio de casa en casa, apacentar y cuidar a las personas. Esa es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero para que esa voluntad se llegue a toda esta tierra, te necesitan a ti, me necesitan a mí. Y que todos abracemos esta voluntad y tengamos esta disposición. Aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por iluminarnos, por tus palabras, que nos dan un sentido claro, un propósito definido de lo que tú quieres sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, que no somos simplemente ornamentos, que no somos un número más en tu iglesia, que somos parte, Señor, de un servicio, de un ministerio, en la cual tú nos incluyes y nos haces competentes para poder realizar la obra. Dios, ayúdanos, que en este tiempo podamos, Señor, abrazar, en esta etapa final, Señor, antes de tu venida, abrazar tu voluntad y cumplirla. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes de ti y obedientes a lo que tú nos hablas. Cuando el Espíritu le hable a tu iglesia, encuentre a ministros del nuevo pacto dispuestos a depender del Espíritu para la ejecución y a obedecer con plenitud cada palabra que sale de tu trono. Jesús es el Señor. Amén.